Disfruta. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen, un programa creado con mi amigo Ricardo Nievas, con el único propósito de comunicar, transmitir y divulgar las ciencias forenses, más específicamente las ciencias de la criminalística. Y de esta manera, bueno, es tratada como una ciencia interdisciplinaria y multidisciplinaria. Programa a programa vamos recibiendo distintos invitados con diversas especialidades. Este programa no escapa al resto. En este programa justamente hemos convocado un especialista que más adelante, bueno, vamos a contar de qué se trata, quién es, pero antes vamos a dar el espacio a nuestros auspiciantes, nuestros amigos de Lex Artis. Lex Artis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar. Muy bien, después de nuestros auspiciantes, vamos a presentar al invitado de hoy y para presentarlo vamos a contar un poquito sobre él. Es el licenciado Patricio Nahuel Leyenda. Está maestrando en docencia universitaria en la UTN, es licenciado en criminalística, calígrafo público nacional, perito en balística, perito en documentología. Tiene el nivel 1 en análisis de patrones de manchas de sangre, realizado y acreditado en Estados Unidos por IABBA. Es miembro de la Asociación Internacional de Análisis de Patrones de Mancha de Sangre, también de la Asociación para Reconstrucción de Escena del Crimen. Experiencia laboral y ponencias, 10 años de experiencia en análisis de patrones de mancha de sangre y procesamiento de escena del crimen. Docente universitario de las áreas criminalística, investigación criminal y abogacía. Disertaciones respecto al tema en el Colegio de Bioquímicos de la Capital Federal y en el Instituto de Ciencias Forenses. Bueno, de esta manera te damos la bienvenida. Hola Patricio, ¿cómo estás? Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, para mí es un honor tenerte en el programa. Realmente es un tema que estaba pendiente, es un tema que apasiona y la verdad que es un tema que desconocidos para muchos y que de alguna manera en estos últimos años nos fuimos interiorizando con lecturas, con papers, con algunas jornadas o talleres, pero me parece que la mejor manera de poder seguir aprendiendo sobre esta temática tan importante que tiene que ver con análisis de patrones de manchas de sangre, bueno, me pareció pertinente poder realizar una entrevista y que seas vos quien nos cuentes sobre este tema. ¿Qué te parece? Un gusto, sí, la verdad que en estos últimos años ha tomado mucha relevancia esta disciplina y es bastante atrapante y bastante útil para lo que son las investigaciones también, así que un orgullo. Muy bien. Perfecto. Entonces, si te parece bien, Patricio, vamos a comenzar, vamos a meternos de lleno en esta entrevista. Recordá que, bueno, nuestra audiencia fue creciendo y mucho. Estamos muy, pero muy contentos y satisfechos con esta etapa. Y así nos vamos enterando quiénes son los que nos ven, porque nos escriben, nos preguntan. Entonces tenemos alumnos, tenemos de alguna manera profesionales, empresas, estudios jurídicos y muchos aficionados. Aficionados que en un futuro tranquilamente podrían ser alumnos. Así que nos vamos a dirigir a todos ellos, por eso vas a ver las preguntas que son introductorias. Lo primero que Bien. nos gustaría saber a todos, a mí en particular, es cómo llegaste a esta rama de la criminalística. Bien, durante mi periodo formativo en la universidad había una materia de química biológica orgánica en donde trataba, por supuesto, lo que era la sangre
pero la abordaba mayoritariamente desde el punto de vista del laboratorio, ¿no? Puertas para adentro, enmesada, análisis de tipo forense, pero de laboratorio. Y mi pasión por la escena del crimen fue desde el minuto cero que quise estudiar la carrera. Por eso cuando escuché de refilón en una de las clases que también la sangre podía ser estudiada y analizada en el lugar del hecho, bueno, automáticamente se me prendieron las alarmas y dije, es por acá. Y a partir de ese momento la lectura empezó, las experiencias fueron llegando y bueno, de esa manera pude ir haciendo mis primeras armas. Hoy por hoy, por suerte, en cierta forma, los noveles lo tienen un poco más fácil porque, bueno, hay muchas series y muchas películas que abordan el tema concreto de manchas de sangre y asimismo también todo lo que es los medios de comunicación cada vez le dan más participación a noticias criminalísticas, a hechos de relevancia y cada vez esta disciplina se hace más difundida mediáticamente y fílmica o a través de programas de entretenimiento. Así que hoy por hoy hay mucha información para atraer o captar gente nueva a la disciplina. Bueno, justamente era una pregunta que la había pensado, pero bueno, me diste pie a preguntártela. Respecto de las series televisivas, Sí. ¿reproducen fielmente de lo que podría ser un análisis de patrones de mancha de sangre o tienen un tinte, un sesgo hollywoodense? Es un poco y un poco, ¿verdad? Convengamos que cuando uno ve una serie quiere distenderse, quiere apagar un poco la racionalidad y quiere relajarse, ¿no? Pero sí ha habido series, doy fe, eh, donde han asesorado técnicamente muy bien. El mayor exponente quizás es la serie norteamericana Dexter de la empresa Showtime, en donde básicamente el protagonista era un analista de patrones de manchas de sangre y la serie fue asesorada técnicamente por Toby Wolfson, que es un gran entendido en el tema, ha sido presidente de esta asociación internacional que has mencionado anteriormente, con lo cual si bien tiene claramente momentos hollywoodenses para que sea atractivo, pero hay digamos, un trabajo de técnica por detrás que le da poco de seriedad, quizás a diferencia de otras series. Pero bueno, es un balance que hay que hacer, no es un mix. Por supuesto. Bueno, muy bien. Entonces, esta otra pregunta, porque yo, bueno, te conté antes de hacer entrevistas, me gusta leer como para no perderme en la entrevista en cosas que tal vez no son importantes. Yo creo que practiqué lecturas por ahí de la vieja escuela y cosas más actuales. Por eso es esta pregunta. Bien. ¿Es correcto llamar a esta disciplina hematología forense? Mira, yo con respecto a ese término trato de ser lo más conciliador posible. ¿En qué sentido? Vamos a encontrar esa terminología particularmente en bibliografía nacional o habla hispana por una cuestión rápida de que hacen alusión a la etimología de la palabra, ¿no? Hematología, el estudio de la sangre, y a su vez derivan en la hematología reconstructiva para hablar de lo que es el análisis de patrones de manchas. Con lo cual yo trato de tender un puente o ser conciliador en aquellos que están dando sus primeros pasos con este tipo de lectura nacional o habla hispana, y guiarlos en decirles, bueno, esta terminología que está hablando de estos temas, en realidad, avalado internacionalmente, se llama análisis de patrones de manchas de sangre. Eh, pero nada más, es decir, trato de no sesgarles desde un momento, no, el término es incorrecto y todo es incorrecto, no, el término es un término que no está avalado, no está estandarizado, ni tampoco refiere internacionalmente a la disciplina en sí. De momento se llama análisis de patrones de manchas de sangre. Esto no quiere decir que a futuro alguien proponga un término mejor que explique mejor los objetivos de la disciplina, ¿no? Pero sí para gente que ya tiene una lectura un poco más adelantada bueno, o está trabajando más, trato de ser un poco menos benévolo y contemplativo y ahí sí marco el claro error. Pero sí, hoy por hoy ya estamos en condiciones, Argentina está en condiciones de erradicar totalmente esa terminología, porque estamos muy adentrados a lo que es la disciplina y desde un abordaje y un sustento y un soporte internacional, ¿no? Clarísimo.
Entonces, nombraste hematología, inmediatamente hablaste de la sangre y bueno, nos gustaría saber qué es la sangre, Patricio. Bien, la sangre yo la trato de abordar particularmente con esto del contexto de análisis de patrones de mancha de sangre desde dos aristas bien delimitadas. Primero desde un punto de vista biológico, ¿sí? La sangre como un tejido conectivo líquido que circula a través de nuestro cuerpo y cuyas funciones primordiales son, por un lado, el transporte de oxígeno y nutrientes y por otro lado la defensa, es decir, cuando uno se corta o se lacera, la sangre a través de sus células de plaquetas va a tender a cicatrizar la herida. Y por otro lado, desde un punto de vista físico, ¿sí? Físico porque es un fluido, es un líquido, un fluido no newtoniano particularmente. Esto quiere decir que sus propiedades físicas como la viscosidad, la densidad relativa, la tensión superficial, tienen coeficientes determinados que van a hacer que este fluido, sangre, se comporte de manera particular y permita operar o relacionarse con las leyes de la dinámica y de la física, particularmente de la dinámica de fluidos, de una manera reproducible y concreta. Por eso es que se puede llevar a cabo este tipo de estudios, ¿no? Por las propiedades físicas que tiene este líquido, que se han estudiado y se ponen a prueba todo el tiempo. Y reproductivas, me dijiste. Por sobre todo, al mantenerse, digamos, estable estas condiciones, se puede reproducir todos los experimentos manteniendo las variables constantes y siempre vamos a tener el mismo resultado. De ahí está un poco la objetividad o la cientificidad de la disciplina, ¿no? Buenísimo. Entonces, no me queda más que preguntarte con respecto a esta introducción, ¿en qué consiste el análisis de patrones de mancha de sangre? Bueno, para hacerlo, digamos, sin pecar en un reduccionismo, pero para no hacerlo tan complicado, este análisis consiste justamente en la observación de los patrones de manchas de sangre que uno puede detectar en la escena del crimen o en las vestimentas del victimario o de la víctima, como así en su cuerpo o en algún objeto que haya participado o que esté cerca de la dinámica del hecho que se está investigando. Y a partir de ese análisis, obviamente, tenemos una observación, interpretación de las manchas, ¿sí? Verificar los resultados. Y las manchas, obviamente, hay que tratarlas o hay que poner el ojo y la intención en poder observar y entender cómo es su forma, cómo es el color, las dimensiones que tienen, las distribuciones y las dispersiones en el espacio. Cuando uno habla de patrones de manchas de sangre, bueno, justamente remite a eso, ¿no? Un patrón está conformado por una o más cantidad de manchas o máculas que van a tener justamente formas, dimensiones o distribuciones determinadas en función de los mecanismos que lo produjeron. De ahí la importancia de lo que es la sangre como fluido y la física accionando sobre este fluido. Clarísimo. Muy bien. Entonces, vos sabés que yo estoy haciendo en este instante un trabajo de investigación en la universidad con un equipo de trabajo donde, bueno, tenemos distintos profesionales, hasta ahora incorporamos un licenciado en estadística, porque la biometría de alguna manera se estandarizó y hay unas normas que explican qué características debe tener la biometría con respecto a la escritura hológrafa digital. Entonces se me ocurre esta pregunta con respecto a la disciplina bueno, que vos mejor manejás. ¿Existe alguna norma que estandarice el análisis de este estudio? Sí, a lo largo del tiempo ha ocurrido algo bastante curioso con lo que es el análisis de manchas de sangre, de patrones de manchas y bueno, y toda la criminalística en general, particularmente la inspección del lugar del hecho. Primero, si voy a lo particular en lo que es el análisis de patrones de manchas, bueno, por un lado tenemos la bibliografía técnica, las publicaciones científicas, pero en la década del 2000 el FBI fundó un grupo de trabajo científico llamado Swartstein. Hubo varios grupos de trabajo, pero Swartstein era específico de patrones de mancha de sangre y estaba destinado a confeccionar estándares y lineamientos para poder llevar justamente garantías o fiabilidad en los procesos y las validaciones que se realizaban de cada operatoria. En 2015 Swartstein desaparece, o por así decirlo, pero deja lugar a lo que es
un subcomité de patrones de manchas de sangre dependiente de la OSAC, la Organización de Comité del Área Científica para Ciencias Forenses del NIST, que es un Instituto Nacional de Estados Unidos sobre estándares. Y justamente lo que ellos se dedican desde el 2015 es a tratar de estandarizar la práctica, es decir, objetivizar en cada aspecto donde vieron que hubo alguna falencia en todos estos años de recorrido, donde había fallas, donde había errores, tratar de estandarizar los procesos, de reflejarlos, de alguna forma de documentarlos para que cualquiera pueda revisar el trabajo de uno y pueda señalar o encontrar algunos errores. Por supuesto, hoy por hoy en la mayoría de las ciencias forenses las demandas cambiaron jurídicas y se les está pidiendo de que esa cientificidad que prometen o que se pregona trate de ser lo más científico y respaldado posible. Y la estadística sin duda es una herramienta objetiva que no es que le quita objetividad, sino que realmente pone un manto de honestidad sobre los resultados, para que el juez realmente pueda estimar, bueno, esta conclusión, qué grado de error puede llegar a tener para yo generar mi convicción de igual manera. Y en manchas de sangre se está trabajando en algo similar. Dejar esa cuestión categórica, estricta, que en muchos casos no se alcanza, porque la ciencia no lo permite, pero que sí se ha estado mal utilizando por gente o por profesionales que han subestimado un poco la técnica, la estadística y la ciencia. Clarísimo. Y bueno, estuvimos hablando un poquito de las manchas, y estas manchas se supone que de alguna manera impactan, por ponerle, o salpican, vos después ayudame con la terminología científica, No hay problema, no hay problema. En algún lugar, ¿no? Nosotros estos lugares en mi ciencia, vos sabés que mi especialidad es la documentología, también sé que vos tenés tus conocimientos bastante profundos en esta ciencia, entonces hablamos mucho del soporte, nosotros los científicos, del soporte en el sentido que ya no importa si es un papel o un cartón, ¿no? El soporte podría tener distintas características para la documentología, como podría ser la superficie de una pared y esa superficie con revoque, sin revoque, con ladrillos. Entonces, todo de alguna manera para nosotros es importante y quería saber si vale la pena esta analogía que te comento para que me comentes vos qué importancia se le da al soporte donde cae o contienen las manchas. Sí, mira, realmente diste en el clavo en varias terminologías, en varios aspectos, ¿no? En varios puntos. Por un lado, los soportes, cuando hablamos de análisis de patrones de mancha de sangre, son sumamente importantes de considerar y de tener en cuenta como variable, y a su vez es una de las complicaciones que mayor aportan al especialista. Es decir, si bien el soporte o la calidad o las características o propiedades del soporte mayoritariamente no impide el análisis, pero sí lo condiciona y propone grandes desafíos para el analista de manchas de sangre, porque yo te podría dar como un ejemplo muy sencillo que se suele o se estima dar. Yo puedo dejar gotear la misma cantidad de sangre en volumen, ¿no? A la misma altura, sobre dos soportes completamente diferentes. Un vidrio que es pulido, es no absorbente, y sobre una alfombra que es absorbente, que es rugosa, tiene textura, y las dos manchas van a ser completamente diferentes en cuanto a forma, en cuanto a dimensiones, todo. Con lo cual hay que tener mucho cuidado a veces de sacar conclusiones apresuradas sin considerar realmente las variabilidades que me puede ofrecer el soporte. Por eso el soporte en patrones de mancha de sangre y un poco en documentología, haciendo el paralelismo, no solo es importante considerar, sino que también es peligroso desde el punto de vista si no se lo controla o no se lo analiza y estudia apropiadamente. Clarísimo, clarísimo. Muy bien. Entonces, ya tenemos las manchas, ya sabemos un poco de los soportes, cómo puede condicionar o limitar un estudio, cómo hay que abordarlo de acuerdo al soporte que contengan dichas manchas. Entonces, me quedaría preguntarte, esas manchas ya ubicadas en este soporte, ¿se pueden clasificar? ¿Se clasifican? Sí, totalmente. Las clasificaciones lo que vienen un poco es a resolver y a entender
qué es lo que uno está viendo. Esto pasa en todos los órdenes, ¿no? de la ciencia, cuando uno puede, a través de criterios bien definidos, delimitar los objetos de estudio y poder encuadrarlos de alguna manera. Lo que pasa en la actualidad con las manchas de sangre, con el análisis concretamente de patrones de mancha, es que están coexistiendo al mismo tiempo muchas clasificaciones diferentes, con criterios diferentes, no son ni mejores ni peores, ¿sí? Tienen criterios de entendimiento del contexto y de la producción de la mancha o del provecho que se le puede sacar de información a esa mancha, pero están coexistiendo al mismo tiempo. Un ejemplo rápido, voy a tratar de hacerlo, de un gran exponente en el tema, uno de los pilares en el tema, Ross Garner, a nivel contemporáneo. Él dice respecto a las clasificaciones de mancha, que si yo a 4 personas los suelto en un hotel y les digo, ¿saben dónde está el lobby? Sí. ¿Saben cuál es el lobby del hotel? Sí. Bueno, cada uno vaya por su camino hasta el lobby del hotel. Seguramente él dice que cuando empiece el recorrido de cada uno y empiecen a narrar qué es lo que están viendo, las historias sean muy diferentes, porque cada uno va por su camino. Pero a medida que se van acercando al lobby del hotel, van a empezar a ver puntos de contacto. Y de hecho van a llegar al mismo lugar, ¿sí? Acá pasa algo lo mismo. La definición de la mancha es siempre la misma. Se produjo físicamente, el fluido se comportó de esta manera siempre. Pero la clasificación, si bien puede variar, porque observé criterios para clasificarla diferente. En la actualidad, las clasificaciones más modernas proponen 4 grandes grupos que van a abarcar a las manchas. Por un lado, fenómenos pasivos, fenómenos activos, fenómenos de transferencia y fenómenos alterados. Con esos grandes 4 grupos, mayoritariamente se pueden explicar la totalidad de las manchas o los tipos de manchas que se han definido hasta ahora y sus características, mecanismos de producción e información que contienen. Clarísimo. Y entiendo que las manchas no siempre son visibles. Nos pasa, vuelvo siempre al lugar donde me siento cómodo, las escrituras no siempre son visibles, por varios motivos, porque fueron escritas con tintas invisibles, porque simplemente lo que tenemos es el indentado que quedó por el presionado de algún objeto. Y nosotros, bueno, como vos bien sabés, Patricio, tenemos nuestros métodos para revelar esas escrituras no visibles. ¿Qué pasa acá con las manchas que no son visibles? ¿Es posible analizarlas igual? Sí, sí, digamos que cuando la mancha es visible, la labor de la disciplina reviste una complejidad, ¿sí? Imaginemos, ¿no?, que cuando ya la mancha es visible no hay que subestimar a la disciplina. Imaginemos, ¿no?, que cuando la mancha no es visible tenemos el doble de complejidad. Porque primero hay que detectar si efectivamente hay una mancha a través de algún medio. Tenemos varias herramientas, algunas son de orden físico-óptico, por ejemplo la utilización de distintas longitudes de onda de lo que refiere a las luces. Particularmente la luz infrarroja es un recurso bastante interesante para poder visualizar manchas de sangre en prendas oscuras, entre otros soportes que no provoquen un buen contraste. Y si no, herramientas o productos de orden químico, reactivos químicos revelantes, como puede ser el conocido luminol, el leucocristal violeta, rojo húngaro, entre otros, que van a hacer que las manchas que quizás no se ven por contraste o que fueron lavadas y visiblemente son incoloras, reaccionen con estos químicos y se puedan observar. A partir de ahí vamos a hacer visible lo invisible, lo latente, y vamos a tratar de poder, porque no siempre se revela algo, y cuando se revela no siempre nos da la información mínima necesaria para poder establecer realmente con seguridad y rigurosidad qué tipo de mancha es, si corresponde a un patrón determinado y cómo fue producto, con lo cual tenemos grandes problemas de obtener fácilmente información útil y objetiva. Bueno, qué suerte que llegamos a este punto porque la ansiedad que tenía por hacerte esta pregunta me estaba sacando de eje. Entonces, perfecto. Bueno, ese trabajo complejo que surge en las visibles, doble trabajo de complejidad en las no visibles, así y todo pudiendo determinar
esa es la gran pregunta. ¿Qué datos arroja el análisis de patrones de mancha de sangre? ¿Eh? A mí se me ocurre cosas que tal vez pueda preguntar el juez, si más o menos sabe del tema, que a veces no lo saben, pero a veces tienen buenos asesores que le dicen, bueno, mira, a partir de lo que arroje este análisis, tal vez preguntale, tal vez pueda establecer antigüedad o datación de la mancha. No lo sé, por eso te pregunto, ¿qué datos arroja? ¿Qué es lo que me importa a mí de eso? Bien, habiendo realizado todo el proceso, teniendo conocimientos básicos sobre lo que es el análisis de patrones de mancha y las ciencias que lo subsisten y que lo soportan, podemos determinar movimientos, direcciones y sentidos de movimientos que hayan suscitado en el lugar del hecho, posicionamientos relativos entre la víctima y victimario o los actores, los personajes que dieron en la dinámica, secuencias de eventos también si es posible, las morfologías o naturalezas de los elementos que produjeron esas manchas de sangre, esos patrones particulares. Incluso se puede establecer, en tanto y en cuanto se pueda, la ubicación tridimensional en el espacio de esa fuente de sangrado, lo cual va a otorgar mucha información, más que nada al momento de la reconstrucción del hecho y la secuencia fáctica, ¿sí? Ya sea como para entender el hecho, para entender la dinámica, o para cariar o poner en contraposición a testimonios dados por la víctima, por el victimario, por testigos. ¿Sí? Convengamos que el análisis de patrones de mancha de sangre es una prueba objetiva, tiende a la objetividad y no a la subjetividad testimonial que puede quedar un poco a veces sesgada por lo que es la percepción del entorno y la realidad. Incluso un poco escuchando tu pregunta completa en lo que refiere a la antigüedad de la datación de las manchas, es decir, la posibilidad de poder establecer, que es otro dato interesante para la reconstrucción, hace cuánto que está esa mancha, ¿sí?, en ese soporte, hace cuánto tiempo pasó que se depositó esa mancha ahí. Es posible, ¿sí?, porque digamos que dijimos que la sangre es un fluido, que se va a comportar siempre de manera previsible, en tanto que todos los factores, ¿sí?, se alineen o mantengamos siempre variables constantes para poder reproducir estos eventos. Y la sangre se seca particularmente de afuera hacia adentro, es decir, se va secando del perímetro de la periferia hacia su núcleo, que es donde hay mayor concentración de volumen, en tiempos determinados en función del soporte en el que está. No va a ser lo mismo un secado sobre un soporte, como dijimos, no absorbente como el vidrio, o un soporte absorbente como una alfombra o un tapizado. Va a depender si es invierno o es verano, va a depender la temperatura, va a depender si el lugar es abierto o es cerrado con la corriente de aire. Es decir, que va a haber muchos factores. Pero si conocemos todos esos factores, podemos dar un número o un valor temporal bastante aproximado de cuánto tiempo ocurrió. ¿Sí? Con lo cual tenemos algunos problemas, entre comillas, ¿no?, como pasa con el tema de tintas y antigüedad de tintas, para poder realmente establecer a veces ese valor exacto cronometrado en minutos, segundos, que la justicia nos pide o que necesita, pero bueno, tenemos datos suficientes para aportarles con las limitaciones del caso particular. Excelente, Patricio. Muy bien, con esto de las redes, con esto del aislamiento social, con esto que no estamos todos en nuestras casas, bueno, tiene esta parte positiva que de alguna manera nos estamos comunicando con personas que hacen nuestro trabajo, pero en Francia, en España, en Italia, bueno, la otra vez me contacté con gente de Marruecos, ni hablar de Latinoamérica. Entonces, parece que no, pero todos nos estamos midiendo de alguna manera. Bueno, ¿cómo están ustedes allá? ¿Cómo están ustedes acá? Entonces te hago esta pregunta. ¿Cómo está esta disciplina con respecto a otros países? Sí, es interesante cómo la globalización, no solo por la pandemia, ¿no?, sino en general, pero bueno, creo que la pandemia aceleró un poco los procesos también y los magnificó en cierta manera, pero es interesante cómo la globalización nos permitió, y le permite a todos, no solo a nosotros, pero bueno, hablamos de Argentina en particular, aprender de los errores de otros países del pasado,
y a su vez aprender a su mismo ritmo, es decir, aprender casi en tiempo real, ¿sí? En paralelo a cómo se están dando los desarrollos tecnológicos o avances en cuanto a técnicas, a procedimientos, a entrenamientos en otros países del mundo. En ese sentido, Argentina, debo reconocer que gracias, como pasa en muchas disciplinas, gracias al valor humano profesional que siempre demuestra y que expone frente a cada disciplina, como pasa con la medicina o pasa en otras áreas forenses, es muy bien vista desde ese punto de vista por el mundo. Es decir, el mundo no le da la espalda al analista de patrones de mancha de sangre de Argentina porque conoce su compromiso, conoce la rápida evolución que tiene. Nosotros damos grandes saltos gracias a esta hiperconectividad. En Latinoamérica somos motor de consulta de nuestros países vecinos, y en países un poco más pioneros o con un poco más de historia, como Estados Unidos, Francia, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, nos consultan, nos han venido a formarnos también, es decir, que figuramos en su mapa. Y eso, estar en ese radar para lo que es una disciplina como esta, es mucho que decir. Por eso es que los profesionales que tenemos acá en Argentina se están desenvolviendo más que bien para esa letra, me parece. Clarísimo. Bueno, la verdad que es bueno saber el posicionamiento que tiene la Argentina frente al mundo en esta disciplina, en la criminalística en general, que realmente estamos muy bien posicionados, somos muy consultados y bueno, la verdad que uno siente cierto orgullo por todo esto. Patricio, lamentablemente llegamos al final, pasó muy rápido, realmente se te escucha hablar, bueno, yo ya te conozco obviamente porque compartimos algunos de los trabajos, muy apasionado y eso francamente hace que el tiempo pase más rápido de lo que uno quisiera. Así que bueno, yo simplemente me queda agradecerte, también contarle a la audiencia que vamos a hacer una segunda edición, es un tema que realmente hay mucho que profundizar, así que bueno, te comprometo a partir de este programa a hacer una segunda edición, tener otra conversación, tal vez podamos animarnos a profundizar un poquito más. Y bueno, en este momento simplemente vamos a dejar una placa con tus datos para que todos aquellos estudios jurídicos, empresas o particulares que simplemente quieran asesoramiento o consultoría de tu expertise lo puedan hacer. Somos Canal 22.